están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, doctora Mary. Es un placer que se encuentre, pues el día de Buenos hoy días, presente profe. en los formativos. Gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios también. Bueno, las actividades, pues estoy en el proceso de corrección. Hoy terminaré de calificar. Y bueno, en el transcurso de, sí, entre hoy y mañana saldrán las calificaciones y tienen 2 días para revisarlas, por si acaso pues tienen alguna sugerencia o no creo que se les vaya a quedar la materia, pero por si acaso pues tienen 2 días para esa retroinformación o cualquier, si tienen que repetir alguna actividad, ¿ok? Entonces, de todas maneras, pues estén pendientes del aula virtual y de la zona de estudiantes, del portal de estudiantes, porque pues allí también van a aparecer las calificaciones antes de que sean validadas, porque luego pues de ser validadas ahí sí no podemos hacer nada. Bueno, hoy ya es el tercer encuentro termoformativo, ya tercero y último encuentro por esta unidad curricular Derecho Comparado. En las clases pasadas, pues bueno, vimos la unidad uno, la unidad 2 y ya hoy lo que nos queda es poquito de la unidad 3. Sin embargo, pues voy a hacer brevemente un recorrido por algunos aspectos sustanciales del derecho comparado. En las clases pasadas, pues dijimos que los doctrinarios del derecho comparado suelen determinar 3 periodos en su formación. El primero ubicable dentro de los años de 1800 y 1850, caracterizado por los intentos de formación de la disciplina, gracias a la labor pues pionera de Feuerbach, Zacarías, las influencias kantianas, las hegelianas, en el mismo y en la aguda posición inclusive de la escuela histórica alemana. El segundo recorrido, pues de 1850 a 1900, caracterizado por la delimitación del derecho comparado como disciplina autónoma en las obras de Ascarate, entre otros, inclusive en la Constitución de las Sociedades del Derecho Comparado y en algunas publicaciones de revistas especializadas y en la aplicación de las técnicas de etnología en los estudios jurídicos. Recuerden que a partir de 1900 como tal es donde se marca ese inicio fundamental del derecho comparado. Y el tercero, pues a partir del siglo XX, después del Congreso del Derecho Comparado en París en 1900, retomando pues ese gran impulso gracias a la obra de Sallegilles, quien pretendió convertirlo en un instrumento de política jurisprudencial, es decir, postulando su función hermenéutica y los aportes del Vecchio, Bonlis, Menger, entre otros doctrinarios e investigadores relevantes de esa época. Hasta inclusive pues la creación de las universidades como tal de derecho comparado, como la de Estamburgo y diversos institutos como el de París, Lyon, Múnich, Córdoba y México inclusive. En ese apasionante pues, proceso histórico, la formación del derecho comparado, se ha generado pues una ruptura progresiva de los marcos jurídicos nacionales al compás de la internalización del capital, demandándose por ende la necesidad pues de homogeneizar las estructuras normativas del planeta. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se habla inclusive de esa universalización? Bueno, esto parte inclusive de autores como Carlos Marx, quien en su capítulo primero en el libro habla del capital, inicia con la frase célebre de la sociedad capitalista, pues es un inmerso arsenal de mercancías, poniendo así pues de presente la tendencia del modo capitalista de producción de homogenizar, como yo lo indiqué, en un solo mercado mundial las relaciones económicas del planeta, en el cual la fuerza del bajo precio de las mercancías arrasa con todo tipo pues, de barreras. Por ello, pues el derecho comparado se propone por sujeto confrontar el conjunto de las reglas de derecho y de las prácticas judiciales y extrajudiciales del mundo, desde las perspectivas de las fuentes del derecho. Esta finalidad pues está dada en la búsqueda de las corrientes universalizadoras del pensamiento humano a partir de esas instituciones pues jurídicas acogidas y consagradas por los diferentes estados y las tendencias fundamentales de su movimiento. Recuerden que el derecho comparado es una disciplina pues que efectivamente analiza los diferentes sistemas jurídicos nacionales y extranjeros, pero es análisis, no solo estudio. Desde el punto de vista pues, metodológico, implica la confrontación permanente de las reglas nacionales con las extranjeras, observando sus confluencias y discrepancias, estudiando no solo sus efectos, sino determinando pues, también sus causas.
muy primordial. Es así, observando pues el derecho de los países extranjeros, esa comparación nos permite constatar la existencia de un complejo proceso de imbricación, o sea, de conjugación del derecho nacional con el de las otras naciones, que se concreta pues en esa incorporación progresiva de normas internacionales al ordenamiento interno, determinando, y según los varios autores lo indica, pues a través de como ciertos aspectos o presupuestos a dilucidar. Entre ellos, la globalización, que implica la intercomunicación jurídica, la circulación de mercancías en el mercado mundial y hoy más en día con ese auge que tenemos de globalización, que se propicia pues desde los organismos internacionales, determinando las relaciones que se expresan inclusive jurídicamente entre ellos y sus movimientos. La protección de los derechos fundamentales de los sujetos de derecho, que ha de ser lógicamente internacional. En efecto, esa universalización de los agentes de mercado se desarrolla a la par con la libre circulación de mercancías, generando así pues nuevos problemas tanto materiales como jurídicos en virtud de esas relaciones jurídicas. Igualmente, bueno, la migración de país en país también hace efecto en esa protección de derechos fundamentales. El efecto de la expansión de los derechos fundamentales se ha traducido inclusive en el Tratado de Roma en la institución de la Corte Penal Internacional para someter a juicio a los autores contra crímenes de lesa humanidad, mientras que la Comunidad Europea pues creó así la Corte de Estamburgo para encomendarle los litigios sobre derechos fundamentales de los ciudadanos europeos ante las vulneraciones de los Estados miembros. Entonces allí hay una universalización, en todo caso, del derecho. El desarrollo económico, que sería otro presupuesto, igualmente pues va de la mano con la globalización, pero desde un punto más concreto, la crisis de los mercados, los problemas económicos, la ecología, el desarrollo de la tecnología, como es el caso del Internet, más aún hoy en día con la instauración y de manera más enfática la inteligencia artificial, pues han roto las fronteras nacionales para convertirse en fenómenos que impactan todos los globos o el globo, ¿no? Nuestro globo terráqueo, de la población mundial como tal. Inclusive, pues esos son los ejemplos del aleteo de China, de las mariposas de China, que puede desatar y fomentar en el desierto de Sahara pues un gran impacto, con el llamado el efecto mariposa, ¿no? Igualmente, pues otro de los presupuestos serían los jueces de todas las naciones que utilizan pues métodos y técnicas y argumentaciones similares en casos análogos ante problemas similares, pues empiezan a dar respuestas similares, lógicamente atendiendo a su legislación, a sus mecanismos nacionales, pero sí a veces hacen uso de esa comparación a través del derecho comparado, ¿no? Todo es cuestión de motivación y de blindaje de la sentencia. Si un juez, pues lógicamente utiliza esos métodos y técnicos y blinda su sentencia, la motiva con bases sólidas, inclusive haciendo uso de doctrina de otros países y de reglamentación de otros países para poder solventar alguna situación, pues la sentencia pudiera surtir efectos. Pero lógicamente va a depender mucho de la motivación y va a preponderar en todo caso, pues siempre la implementación de los mecanismos internos, los mecanismos nacionales legales internos de cada país. En este orden de ideas, pues es importante resaltar pues esas semejanzas y diferencias en el derecho comparado, ya que si la finalidad de la disciplina como tal es poner de presente los elementos comunes de las diferentes normativas, en procura de encontrar que los cauces de su convergencia, como lo señalan pues autores como Papalopoulos, al expresar que no nos creemos iguales, pero no lo somos, somos diferentes. Pensamos que queremos decir las mismas cosas cuando las palabras pudieran sonar igual, pero son diferentes. Que un jud es un juez, que el trial es un proceso, por ejemplo, si comprender que estas provienen de representaciones colectivas muy diferentes y que son muy, a veces más complicadas al no ser tan explícitas. Y esto también deviene mucho de la parte cultural, porque cada pues, pueblo, ciudad, estado, nosotros mismos tenemos una forma de pensar culturalmente diferente a los demás.
sea, no podemos, por eso es muy importante esas comparaciones, pero también desde su análisis exhaustivo, no desde la aplicación así de manera ligera en cuanto a las normativas del derecho comparado, dentro de hacer esas comparaciones, ¿no? En este sentido, pues la construcción de un modelo convergente que permita superar esas contradicciones pone de presente pues esas semejanzas y esas diferencias entre los distintos mecanismos nacionales e internacionales, a través pues de un diálogo que permita el reconocimiento mutuo, que reconozca pues la relatividad de las instituciones del Common Law y del Civil Law, que examine sus raíces comunes como lo son el derecho romano, que es pues, base fundamental del derecho, y el capitalismo, que realice la interpelación como tal recíproca de sus problemas y soluciones y que comprenda inclusive pues plenamente sus fracturas, riesgos y sesgos y riquezas que pueden pues estar presentes. Ese modelo pues convergente no, ha de permitir también no solo comparar las leyes y las soluciones jurídicas, sino sus presupuestos fácticos. Cuando hablo de presupuestos fácticos es la realidad, lo que está latente, que subyacen en la cultura, como ya lo dije, en la cual se desarrollan pues las instituciones, tomándolas en su conjunto como un sistema, comparando las leyes, las soluciones jurídicas, los procedimientos y las prácticas legales, ya que esa comparación pues no debe limitarse al derecho dogmático, esto es, a realizar una verificación de los textos vigentes, sino que es preciso examinar la cultura jurídica que le sirve de sustento, como lo decía pues Montesquieu. No es suficiente comparar cada una de las leyes, es necesario tomarlas todas juntas y compararlas en conjunto, inclusive desde la época, como también lo dije en la primera clase, de Platón y Aristóteles, donde tomaban todas las leyes y todas las constituciones para hacer las comparaciones entre ellas. Es así como también pues se habla del derecho comparado, de la internalización de las fuentes del derecho, en razón que el mercado pues mundial determina la internalización de las relaciones jurídicas. Esto también es clave en la comparación del derecho comparado y en el establecimiento como tal del mismo, ¿no? Como disciplina. El sistema jurídico, pues que regula las relaciones entre las partes que intervienen en el circuito económico mundial, trasciende de las regulaciones nacionales para postular la necesidad de que temas como la validez de los contratos, las mutaciones fácticas de las circunstancias en la ejecución de los mismos, los hechos de la naturaleza, los riesgos de la negociación y la transferencia inclusive de los bienes o las distancias que separan a las partes, a los acreedores, a los deudores, reciban un tratamiento jurídico pues especial que suponga la superación del estricto marco del derecho particular de un Estado y que homogenice las soluciones de los conflictos, superando la diversidad de leyes a fin de generar pues un pleno equilibrio entre las partes que garantice la realización del libre mercado. Lógicamente, pues todo esto tiene que hacer uso de los respeto de las leyes o de los mecanismos internacionales, de que existan unas buenas relaciones internacionales inclusive. En consecuencia, pues esa internalización de las relaciones jurídicas no solo se da por la arista de las mercancías o la circulación de los sujetos como tal, de derecho pues por todo el planeta, la generación inclusive o el choque entre las diferentes naciones por distintos intereses, por distintos sí, objetivos, pues implica que determinado país puedan establecer un equilibrio entre esos conflictos, ¿no? Pero esos conflictos pues pudieran generarse, sí, necesariamente, bueno, por intereses o posiciones contrapuestas. Muchas veces esos conflictos, tratando de homogenizar la norma y haciendo un equilibrio entre ellas, pues aplica esos derechos comparados y cómo se han solucionado conflictos similares en otros sistemas jurídicos para resolver ese conflicto en particular, ¿no? Por ello, pues muchos autores señalan el proceso de internalización de las fuentes, que ha sido largo, va desde la institucional como tal, las profesiones, cuya virtud pues las partes escogen el sistema jurídico que más les conviene, hasta la construcción de verdaderas normas internacionales de carácter supranacional,
pasando obviamente por la llamada, pues inclusive en el área comercial como tal, porque en el derecho comparado, pues también se da mucho en esa parte del derecho comercial, lo que es la ley mercatoria, que a nivel pues universal existen esos mecanismos internacionales y la ONU inclusive ha establecido leyes que puedan tratar de solventar y regular los procesos comerciales, ¿no? eh, Así como pues, el proceso de centralización y la universalización de los principios como el common law y el sistema románico germánico, que son parte de esos sistemas jurídicos que se deben pues, comparar en cierto caso, ¿no? Así las cosas, pues es necesario destacar en este momento lo que es relacionado al método y a las técnicas de derecho comparado como tal, porque existen pues dos métodos o dos formas de hacer ese análisis del derecho comparado. Para lo cual, pues, si nos vamos a lo que es la evolución o la antigua Grecia, Heródoto señalaba una antiquísima costumbre germana de discutir dos veces todos los asuntos de importancia. Y decía, esto es parte de esa cronicidad que debe existir y de dónde viene toda esa comparación y dónde vienen esas técnicas y métodos de comparación. Y pues parte en principio de Heródoto. Él manifestaba que pues se debe discutir los asuntos de importancia de dos veces y decía, una de ellas embriagados y otra sobrios, es hasta jocoso. Embriagados para que sus consejos no carecieran de vigor y sobrios para que no le faltara discreción. Era una forma de comparar el derecho bajo una forma inclusive interna de comparación, ¿no? Es así como el derecho comparado, pues se debe examinar los hechos jurídicos desde la doble perspectiva, la interna y la externa, que es premisa básica. Igualmente, pues Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, realizó los estudios comparativos de la normativa y explicativos desde su diversidad, procurando pues encontrar la médula racional del ordenamiento jurídico en la confluencia de los factores determinantes de la naturaleza humana que puede construir esa juridicidad universal, dando cuenta de la presencia general del hombre sobre el planeta. El orden jurídico como tal, pues no se construye a sí mismo, surge de qué? De las necesidades de la vida social. La sociedad a medida que pues avanzan los años, evoluciona y lógicamente va presentando necesidades que deben solventarse y ese ordenamiento jurídico pues debe ir de acuerdo a esas necesidades sociales, a esos fenómenos sociales y a su vez pues debe producir esos mecanismos de solventarlos, de cómo solucionarlos. Es así también, pues igualmente como debo señalar lo de los sistemas jurídicos, ya que la tarea de diferenciación de los diversos sistemas jurídicos en el derecho comparado se ha intentado a su vez por diferentes bases. La primera de ellas, pues como lo describe este autor Gladson, detectando la influencia del derecho romano o la del derecho germánico y los mixtos. Posteriormente, pues René David, quien distinguió 5 grupos y ahí parte lo que es los sistemas jurídicos como tal. Esos grupos los dividió en el sistema occidental, el sistema soviético, el sistema musulmán, el sistema hindú y el sistema chino, lo que finalmente pues clasificó o reclasificó en 4: la familia romano-germánica, el derecho socialista soviético, el common law y los derechos religiosos tradicionales como el musulmán y el hindú. Y en una clasificación más reciente, otro destacado investigador como Maltron desarrolló el modelo de David con el objeto de facilitar la descripción y la comparación de los sistemas jurídicos existentes, proponiendo una distribución pues, de grupos, categorías y familias, que le llaman familias jurídicas, considerando estas como subdivisiones ulteriores. De esta manera, pues él consideró un grupo occidental euroamericano dividido en la familia continental europea, la latinoamericana, la nórdica y la de common law. En cuanto a las técnicas como tal del derecho comparado, en el Tratado de Derecho Comparado del libro de Constantinesco, son presupuestos o instrumentos técnicos esenciales del derecho comparado, la microcomparación y la macrocomparación,
y establecen que por microcomparación es la aproximación comparativa de reglas o instituciones jurídicas pertenecientes a órdenes jurídicos diferentes por su naturaleza analítica y sujeto limitado. La microcomparación se fija en ese examen del fenómeno jurídico seccionado, reducido a células últimas o a sus partículas elementales. Se puede considerar ese trabajo, el del libro de Constantinesco, como una especie pues, de examen jurídico microscópico, tendente a relevar la estructura y la función de las células jurídicas elementales. Pero para entender las estructuras y características debe darse cuenta de su especificidad, de su individualidad. Hay que cambiar entonces la escala de observación y es pasando de la microcomparación a la macrocomparación la única escala capaz de relevar las estructuras características y las morfológicas específicas como puede aprenderse de la realidad jurídica. Eso pues forma parte inclusive de lo que es el método inductivo y deductivo, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Por estas razones, pues el orden jurídico constituye la integración de las normas, principios, derechos y nociones aplicables en una sociedad determinada en un todo orgánico que potencia las partes integrantes construidas por partículas jurídicas elementales que se integran a su vez en estructuras pues, más complejas o en institutos jurídicos, uno de ellos básicos determinantes y otros accesorios y determinados. Los primeros pues son relacionados de manera directa con el sistema de valores e intereses dominantes en cada estructura jurídica, por supuesto, expresan sus fines inmediatos o de largo plazo, atribuyen pues al sistema la individualidad, constituyen el núcleo central de construcción del sistema, son su columna medular como tal. Y los segundos pues son subordinados, mutables, complementan pues el paradigma jurídico, pero no lo determinan. Sus reglas son limitadas al ámbito específico en que opera. Su importancia pues también es relativa y pueden ser modificadas y sustituidas sin que esto afecte el ordenamiento jurídico. Ejemplo de ello es el Instituto Jurídico Matrimonial, con sus características contractuales, monogámicas y heterosexuales, constituyen un instituto jurídico básico para todos los países, medular en nuestro ordenamiento jurídico y en todos los ordenamientos jurídicos, y en especial común a todos los del sistema del Civil Law y aún del Common Law, pero radicalmente distinto en el sistema musulmán. Y ustedes lo saben, que es algo que es factible, ¿no? que es a la vista. Mientras que en el accesorio de la comunidad, pues inclusive también hay diferencias en cuanto a las comunidades gananciales, inclusive, ¿no? Y estos ordenamientos, pues, se pudieran decir que son mutantes, pero también se mantienen en cada sistema. En nuestro país, pues bueno, no existe la diversidad, o sea, son matrimonios únicos, no puede haber bigamia. En otros países, pues hay inclusive matrimonios múltiples. Entonces son estructuras diferentes en diferentes sistemas jurídicos, que también pues tienen que respetarse culturalmente esas leyes, ¿ok? Varios criterios pues sirven para precisar los institutos jurídicos determinantes en cada sistema jurídico, como son la concepción del derecho que informa el ordenamiento jurídico, la ideología o doctrina política que le sirve también de sustento, la fuerza vinculante del ordenamiento respecto del poder construido, la realidad inclusive socioeconómica que subyace las fuentes formales de producción y los parámetros, lógicamente, de la hermenéutica, ¿no? Como forma de estudiar las leyes. Los institutos jurídicos básicos de cada sistema son ¿qué? Únicos e insustituibles, determinantes y a su vez complementarios o solidarios. Volvemos a la forma matrimonial, monogámica y la poligámica, por ejemplo, son incompatibles entre sí. Caracterizan los sistemas matrimoniales europeos americanos, la primera, los sistemas musulmanes, la segunda, en cuanto a la poligamia. Modificarlas sería o significaría llevarlas a su contrario, cambiar la naturaleza jurídica del sistema y por ende la mutación de todo el ordenamiento
o al menos de una parte sustancial del mismo, que sería la del ordenamiento matrimonial. Por eso, pues es importante, como les digo, o sea, el respeto a esas leyes, inclusive internas, esos mecanismos y a la forma de cultura, que es sumamente importante el establecimiento de la cultura de cada país, de cada estado. Así en las cosas, pues tanto la microcomparación como la macrocomparación son instrumentos básicos de las técnicas del derecho comparado solamente, del derecho comparado. Su uso pues es complementario. El primero explora lógicamente las partículas jurídicas individualizadas, las ordena, las clasifica. El segundo pues las pone de manifiesto las estructuras fundamentales que inspiran los órdenes jurídicos. En los órdenes jurídicos pues se pueden dar lógicamente también similitudes, un juego recíproco de oposiciones parciales, de acercamientos y distanciamientos, sean o no pertenecientes al mismo sistema jurídico. El problema fundamental radica entonces es en establecer los elementos a través de los cuales los órdenes jurídicos se asemejan o se oponen, ya que de ellos pues dependerá su parentesco tipológico y la clasificación de dos o más órdenes de un mismo sistema jurídico o sistemas jurídicos distintos. En conclusión, una familia jurídica es, por tanto, un conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características. El vocablo sistema como tal jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el término familia remite al conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Entonces, nosotros tenemos un sistema jurídico, pero formamos parte de una familia y esa familia, pues es la que, por eso es que da la posibilidad a ese análisis del derecho comparado, porque tenemos un sistema, pero pertenecemos a una familia, en todo caso la civil law y common law. Ajá. Igualmente, pues en ese conjunto de sistemas hay que verificar, o sea, y establecer de manera general cada una de las familias, en este caso la familia neorromanista, la familia del common law anglosajona, la de los sistemas religiosos, la familia mixta. La familia del common law anglosajona pues nació en Inglaterra en el siglo XI aproximadamente, después de la conquista de los normandos. Este derecho se fue formando por las decisiones judiciales precedentes emanadas de los tribunales reales. A esta familia pertenece pues Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Los sistemas religiosos no constituyen una familia como tal, son independientes entre sí y ninguno de ellos agrupa una pluralidad de derechos nacionales. La característica como tal de este sistema es que no separa la religión del derecho, que los sistemas religiosos como tal pues no constituyen una familia, son independientes entre sí y ninguno de ellos pues agrupa una pluralidad de derechos nacionales. La característica como tal de este sistema es que no separa la religión del derecho. El más importante de este sistema es el musulmán, que es el derecho a una comunidad de fieles que profesa pues la fe islámica. La familia híbrida o mixta, que existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de clasificar dentro de una familia jurídica determinada, ya que ellos están presentes pues algunos elementos que pertenecen a uno o más sistemas distintos, como por ejemplo tenemos India, Japón e Israel, que o sea, tienen un sistema jurídico, pero no se puede también clasificar en que es una sola familia a la que pertenece, ¿no? Ahora bien, en lo referente pues, a lo que es la aplicación del derecho comparado en la investigación legislativa, el derecho comparado suele ser clasificado como un método de estudio del derecho que se basa pues, en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los determinados ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. Esto pues dentro de una perspectiva de orden funcional, ¿no? Estudiar un derecho como tal o el sistema jurídico propio nacional o un derecho no significa admirar ciegamente como tal lo que le distingue el derecho nacional, ni adherirse tampoco pues a las tendencias o técnicas pretendidamente modernas que aquel ofrece o imagina, ¿no? Siguiendo pues la frase de uno de los autores también o de los estudiosos del derecho comparado como Niboyev,
El comparatista, él dice que el comparatista como tal que hace esa comparación no tiene por misión transformarse en un importador de cargamentos jurídicos, después de haber sacado del estudio de ciertos derechos extranjeros un proyecto o un provecho cultural. Debe ponerse de guardia, al contrario, contra la fácil tentación, porque es muy fácil la tentación de tomar el derecho de los demás tal como se encuentra hecho en vez de crearlos por sí mismo. Esto es sumamente importante y a la vez delicado. ¿Por qué? Porque un país no puede extraer el derecho de los demás y reemplazarlo totalmente o trasplantarlo porque no tenemos la misma cultura, la misma forma de pensar, inclusive a nivel geográfico. Y a nivel, sí, de ecología, inclusive atmosférico. O sea, no puede servir la misma norma de determinado país a un país determinado, a un país específico. Entonces, es con mucho cuidado ese trasplante de información o ver qué es lo que se está comparando para implementarlo nacionalmente. Igualmente, bueno, pero la necesidad de estudiar pues esos derechos extranjeros, sobre todo bueno, aquellos más próximos, ¿no? Es una realidad pues para la doctrina y de hecho también es muy útil hacer ese tipo de estudios. La recepción como tal de esas instituciones legales extranjeras no es cuestión tampoco, perdón, de nacionalidad, sino de utilidad y necesidad. En eso estamos muy claros, que también eso lo dijimos en las clases pasadas. Nadie se molestaría en adquirir una cosa del exterior cuando en su casa, por decir, tiene una igual o de mejor calidad. Siempre que se proponga adoptar una solución de origen extranjero que se repute como mejor en todo caso, conviene plantearse estas dos preguntas. La primera, pues, si ha resultado satisfactoria, pues, en su país de origen. Y la segunda, si funcionaría en el país donde se propone, pues, su implementación. Si ha sido satisfactoria en ese país de origen donde está ya instaurada y si pues en el país donde se va a proponer funcionaría o no funcionaría. En este sentido, pues el estudio del derecho comparado puede servir para varios propósitos. El primero de ellos es que la comparación del propio sistema con otro permite examinar como tal los principios del sistema legal nacional y en consecuencia pues entenderlo mejor. Muchas de las disposiciones legales de un país tienen fuente en los otros países. En Venezuela, pues igual nosotros tenemos fuentes y inclusive del Código de Napoleón, y que han inspirado pues la legislación inclusive la nuestra. En ambos casos, pues las leyes, las resoluciones de los tribunales, las opiniones de los doctrinarios, inclusive de países extranjeros, permiten pues comprender también mejor ese marco jurídico nacional, ¿no? Recordemos pues que muchas instituciones jurídicas, inclusive las del sistema legal mexicano, han sido tomadas del extranjero. El Law Guzmán, que nosotros pues podemos denominar como derechos humanos, proviene de Suecia. Nuestro sistema como tal pues también en algunas partes se inspiró de Estados Unidos, inclusive el IVA de Francia. O sea, son varias instituciones que han sido inspiradas por otros países y que a su vez otros países pues también han sido inspirados por mecanismos nacionales, ¿no? En consecuencia, pues el derecho comparado no debe reducirse a una disciplina puramente teórica que despliega sus conceptos pues en el marco exclusivo de la abstracción, lejos de las realidades de la vida. Por eso eso es fáctico, es de la realidad, es la necesidad social. Antes bien, pues tendrá que guiarse pues, por su espíritu práctico que lo transforme en instrumento del que pueda servirse el legislador, el juez, el abogado, el diplomático. Y recapitulando, pues en cuanto a la comparación y al método comparativo, la idea de comparación es la base del derecho comparado, que en realidad pues es una comparación de derechos, que si no hay comparación, pues no habría derecho comparado, ¿no? En esta primera noción que parecería pues innecesaria recordarla, es fundamental, pues sirve para terminar con la confusión entre derecho comparado y derecho extranjero, que son dos cosas totalmente distintas, y para distinguir pues también claramente el derecho comparado del derecho internacional privado y la unificación legislativa. El estudio de uno o varios derechos extranjeros no es derecho comparado, porque no hay comparación. El conocimiento del derecho extranjero es el antecedente lógico del derecho comparado, pero no se puede comparar lo que no se conoce. ¿Qué esto quiere decir? O sea, que puede haber varios estudios de derecho
extranjero sin ser derecho comparado, pero no puede haber derecho comparado sin el estudio previo de los derechos comparados. ¿Qué es como tal? Estudiar el derecho de un país es aprender a conocer a través de las normas jurídicas que está sometido sus usos y sus costumbres, su actitud ante ciertos problemas y la manera de cómo sus habitantes resuelven los problemas. Esa primera reacción de los hombres, puesto en presencia de esas normas o costumbres diferentes a las suyas y reflexionar ante estas, es lo que hace el derecho comparado, ese proceso de reflexión. Porque el estudio en sí no es derecho comparado, es el análisis de ese derecho extranjero. El estudio del derecho extranjero nos muestra pues la vanidad de ese complejo sistema pues todo intelectual, ¿no? Ese estudio nos enseña la modestia y la tolerancia también, nos ayuda a comprender la filosofía y las culturas extranjeras, la norma que en algún momento nos pudo haber parecido pues absurda o aislada, se ilumina con una nueva luz cuando se la ve en el conjunto de su derecho o cuando se conocen mejor las circunstancias o la aplicación práctica de tal norma. La función primordial como tal de la comparación es el conocimiento. La comparación pues presupone como tal el examen de uno o más ordenamientos diferentes. El método comparado ha de usarse o ha de usar otros métodos para llegar a extraer los materiales o las formas como se va a dirigir ese juicio comparativo como tal. Y es así pues como emerge, que también ya lo analizamos, la microcomparación y la macrocomparación. La comparación pues puede referirse a los ordenamientos contemplados en su conjunto, macrocomparación o a sectores o institutos concretos, que sería ¿qué? La microcomparación. La comparación consiste en esa operación lógica que supone el estudio analítico de los ordenamientos e instituciones examinados, la consideración de los datos obtenidos, su contraste y una síntesis de la que emerge, una valoración crítica que contiene el juicio comparativo. La primera regla impone pues la imperiosa necesidad de conocer el derecho extranjero. El jurista que quiera usar el método comparativo debe conocer y comprender los derechos que pretenda manejar en el plano de comparación, no solamente el estudio, sino el análisis del mismo para poder ser derecho comparado. Y para ello pues se debe o se plasman tres etapas en ese análisis comparativo. La primera fase del derecho comparado consiste en ubicar un punto de partida común, un problema, una necesidad social real que compartan dos o más países a los cuales se requiere aplicar el análisis comparativo. La segunda fase consiste en encontrar las normas, instituciones, procesos jurídicos con los países examinados que han intentado pues, resolver el problema. Esa segunda fase o análisis comparativo nos lleva al campo del derecho en sentido estricto. Se trata, en efecto, pues de encontrar las normas, instituciones, procesos jurídicos con los que los países examinados han intentado resolver el problema o la necesidad que comparten. Es el momento de resaltar que el resultado puede ser muy diverso en cada país, sin que esto prive de significado de la comparación. Entonces, ubicamos el problema, la necesidad y buscamos la forma de resolverlo con base a la proyección o lo que ha realizado en nuestros países. Pero si verificamos que en ese país pues no ha funcionado del todo, no significa igual que vamos a dejar a un lado esa comparación, sino se hace igualmente el análisis. Y la tercera fase pues pretende encontrar las razones que puedan explicar esas analogías y diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta de un mismo problema. La valoración, evaluar pues esas soluciones adoptadas a los modelos de solución en cuanto a la eficacia o ineficacia de la resolución del problema. Y por último, en cuanto a la comparación como auxilio para elaborar los textos normativos, los legisladores de todo el mundo han descubierto que en muchos sentidos no es posible forjar las leyes adecuadas sin la participación del derecho comparado, ya sea en forma de estudios generales o de informes elaborados especialmente en un tema específico. Para comparar, pues lógicamente se necesitan dos objetos: que la finalidad sea la de ofrecer esa comparación, que el método no se reduzca a una mera exposición paralela,
de dos o más sistemas o de dos o más instituciones. En la elaboración de los textos constitucionales, inclusive, siempre se ha recurrido de una forma más o menos sistemática de la comparación. En los nuevos textos constitucionales, los órganos constituyentes realizan una comparación entre las soluciones ya experimentadas o entre estas y los esquemas de referencia pues elaborados por los órganos constituyentes interesados. Influencia de esto ha sido pues el modelo norteamericano sobre los constituyentes iberoamericanos. En textos constitucionales y legislativos se pueden observar en ocasiones verdaderas reproducciones, otras veces solo se toman modelos de referencia. Cuando se va a elaborar pues una ley nacional, es costumbre la de tomar en cuenta antecedentes extranjeros, pero esta práctica, cuando se limita a copiar textos extranjeros, no produce buenos resultados. Por eso no hay que hacer trasplantes completos de normas extranjeras, hay que ver la realidad interna. Muchas veces se ha limitado pues una disposición a un conjunto de disposiciones únicamente porque se han promulgado en un país extranjero importante o porque quienes elaboraron esa ley extranjera eran juristas de renombre. Y después pues el resultado de aquella implementación no produjo o no produce los efectos que esperaba. Reconocer entonces la importancia de la comparación entre proyectos de leyes nacionales y los textos normativos de otros ordenamientos no debe obviamente inducir al error al aceptar el trasplante de tales textos al ordenamiento desde que se realiza esa comparación. Por eso los trasplantes de la norma muchas veces pues lógicamente son ineficaces porque no se adaptan a la realidad social. Por el contrario, es exacto afirmar que esa comparación tiende a suscitar propuestas o a comprobar aquellas que han madurado en el ordenamiento en cuestión y que más que los textos considerados en sí mismos interesan al legislador nacional las ideas que están a medida o a la par de las transformaciones normativas y a las soluciones, en todo caso, que el país necesita y requiere por la misma factibilidad o por lo mismo fáctico, por la misma realidad que está sobreviviendo, viviendo en ese momento. Antes de elaborar, pues, una ley, es necesario realizar los verdaderos estudios de derecho comparado para obtener buenos resultados, porque el derecho comparado como tal no es una simple copia, vuelvo y lo digo, adaptación de un texto extranjero, sino el examen previo de las causas que lo motivaron, el medio social en que se aplica, su éxito o fracaso en la práctica y las causas de ese éxito o fracaso. Analizando todas esas circunstancias con las del propio país, ya que se puede saber si una ley extranjera debe ser o no imitada. La comparación se realiza pues en la fase preparatoria que tiene lugar en las oficinas legislativas, en cambio cuando el proyecto comienza a viajar a través pues de las comisiones parlamentarias y los representantes del gobierno, pues existe la tendencia muchas veces a olvidar esa confrontación con otros ordenamientos, ¿no? A diferencia pues de la costumbre que solo se va formando lentamente, la ley interviene con rapidez y parece pues capaz de realizar de golpe pues todas esas reformas radicales en el derecho. Por esta razón pues a veces el legislador y muchas veces los legisladores están expuestos en cierta medida pues a ese reproche, ¿no? De realizar pues una obra de trasplante, una obra de imitación. Por eso hay que hacer mucho cuidado, o sea, tener mucho cuidado los legisladores. Y bueno, pues de allí no podrían justificarse probando que una obra es racional y uno de los mejores medios de lograrlo es apoyándose pues de la experiencia o las experiencias que se han hecho en otros países. Con esto pues ya concluimos la unidad curricular. Efectivamente, de manera exitosa vimos las 3 unidades programadas. Como conclusión, pues, más que el derecho comparado, como ese análisis del derecho comparado como tal, no debe reflejarse, como muy bien los autores lo aseveran, al estudio del derecho de extranjeros, sino el análisis de ese derecho extranjero, a su realidad y ver si esa realidad puede o es muy parecida al derecho nacional y poder, bueno, verificar lo que le favorece o lo que inclusive si fracasó o si ha fracasado en algunos aspectos,
se pudiera aplicar o verificar en el derecho interno, en el derecho nacional. Entonces es un análisis, es un proceso de reflexión entre los sistemas jurídicos de diferentes países para observar a través de la microcomparación y macrocomparación lo que le pueda favorecer a cada país que hace uso del derecho comparado. Lógicamente que más que estudiar también las leyes o esos mecanismos textuales que tenemos a la mano, pues también tenemos que ir un poco más allá y verificar la intención del legislador, la intención del jurista o del investigador que está haciendo ese estudio del derecho comparado y pues verificar muchas veces que ese estudio va de la mano con otros factores, que inclusive a nivel de emociones, donde pues se deben equilibrar las mismas y no solamente actuar en favor de intereses individuales, sino sobre todo de los intereses colectivos. Pues vivimos en un mismo planeta, consumimos una misma agua, respiramos un mismo aire y pues bueno, debe existir un equilibrio entre el bien individual y el bien colectivo o el bien común, que es una de las bases o de los sustentos de la felicidad de lo que hablaba Immanuel Kant. Por esas razones, bueno, los invito a que siempre se atrevan a pensar y ver mucho más allá de lo evidente. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguna pregunta, doctora Mary? No, profe, todo completamente entendido. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación. Bueno, gracias, doctora. Bueno, estamos en contacto, la espero ver en próximas oportunidades y como le indiqué, pues bueno, ya en lo que resta del fin de semana, pues terminaré de calificar para que ustedes puedan estimar las calificaciones. Estamos en contacto y bueno, gracias por compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Chao.